¿Cómo están? Bueno, en este caso les hago la explicación sobre el tema de los relieves, que era los temas que estamos viendo, y vamos a también asociarlo con la hidrografía. Siempre tenemos que tener en cuenta que el relieve americano no tiene, o sea, no siempre tuvo la forma que tiene actualmente, sino que se fue dando a lo largo de millones de años. Si nosotros vemos este gráfico, antes formábamos parte de un solo continente, denominado Pangea, y a medida que fueron transcurriendo millones y millones de años, estos continentes se fueron fragmentando hasta conformar, digamos, el continente actual, que es el continente americano que vemos acá. Dentro de esta formación del continente americano podemos encontrar tres tipos de relieves, que estos relieves son de diversa variedad, y esta variedad va a estar dada por los factores externos o internos, o agentes también, que son aquellos que van a modificar o van a modelar el relieve que conocemos actualmente. Estos factores externos o internos tienen que ver con, los externos son aquellos que vienen desde afuera, o sea, el agua, el viento, la precipitación, la formación de los ríos, todo eso va a ir modificando el relieve. Y los factores internos tienen que ver con el movimiento de las placas tectónicas, que genera la fractura y el desplazamiento o la elevación de algunos relieves, y el vulcanismo, que también va a formar parte de un efecto modelador sobre los relieves que podemos conocer de América. ¿De qué manera se disponen o cómo se localizan los relieves en América? Bueno, en este caso tenemos la concentración en el sector oeste de relieve montañoso para América del Norte. A ver si lo puedo marcar acá. Perdón. Para América del Norte tenemos las cordilleras rocosas, que es todo este sector, ¿sí? Después tenemos la cordillera centroamericana en América Central, y en América del Sur la que ya conocemos como cordillera de los Andes. Eso con el relieve montañoso. En el sector central ustedes van a ver que predomina el color verde, ¿sí? ¿Por qué predomina el color verde en este sector? Porque tenemos el sector de llanuras, que hay presencia de agua, y ya lo vamos a entender con la hidrografía. Después en el sector oeste volvemos a tener presencia de relieve, pero en este caso son los macizos o las mesetas, ¿sí? A ver si puedo volver atrás para descartar la imagen. Bueno, esa es la presencia de los tres tipos de relieves que vamos a conocer. En el caso de América del Norte y de América Central, nos encontramos con los más conocidos como las cordilleras rocosas o rocallosas. En la parte central de México está la Sierra Madre Central o Sierra Madre generalmente. Y en el sector este, el monte de Apalaches a veces se confunde con relieve montañoso, pero de eras geológicas pasadas. Después tenemos, en cuanto a las llanuras, en la zona central de América del Norte se encuentra la llanura del Mississippi, la llanura ártica y la llanura del Golfo. También se le suele llamar a la llanura del Mississippi porque su agua o el agua de los ríos suele desembocar en la zona del Golfo de México. Ahora lo van a entender cuando les muestre la hidrografía. Y después tenemos, en América del Sur predomina la llanura del Orinoco en la zona norte, donde se encuentra el país Venezuela y Colombia. Después tenemos en la zona central la llanura del Amazonas, que es una de las más grandes de América. Y después, ya conformando la zona de nuestro país, la llanura chaco-pampeana, ¿sí? Ahí lo pueden ver mejor en esa imagen satelital. ¿Cómo vamos a relacionar todo el relieve de América? Y que todas estas condiciones naturales están dadas para que se dé la distribución del agua. ¿De qué hablamos cuando hablamos de agua? Podemos hablar de ríos, de lagos, de arroyos, de lagunas o de aguas subterráneas. Para América vamos a hablar principalmente de ríos o de cuencas hidrográficas. Y bueno, acá vamos a ver qué son las características o de qué se trata una cuenca hidrográfica. Tenemos, en una cuenca hidrográfica siempre va a existir la presencia de un río principal y ciertos afluentes, se le llama a ríos de caudales menores, que le aportan agua a este río principal y como consecuencia desemboca en algún sector, ya sea abierto o cerrado. Se le llama sector abierto o cuenca exorreica, aquella que desemboca en un océano o en un mar, ¿sí? Que es una fuente de agua mucho mayor. Y se llama cuenca endorreica aquella que desemboca en un lugar interno, es decir, ya sea en un lago o una laguna.
Eso va a depender del caudal de los ríos también y de la localización en la que se encuentre la cuenca hidrográfica. En América tenemos tres tipos de cuencas principales y casualmente coinciden con la zona de las llanuras. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, en la zona de América del Norte, coincide con la llanura central del Mississippi. ¿Y por qué se llama así? Porque el río principal, ¿sí?, que drena sobre ese sector se llama río Mississippi. Ese río tiene el recorrido de norte a sur y desemboca en este sector del Golfo de México. Y siempre que tenemos presencia de agua hay vegetación y es por eso que la llanura tiene color verde y coincide con la formación de cuencas hidrográficas. En el caso de América se da en América del Norte la del Mississippi, en América del Sur tenemos la del Orinoco, tenemos la del Amazonas, que es una de las más grandes, y la llanura chaco-pampeana, que es la que se encuentra con la desembocadura del Río de la Plata en la zona de Argentina. El Amazonas es la llanura que recorre su río, otro sentido diferente, que es de oeste a este, pero la mayoría vierte sus aguas hacia la zona del océano Atlántico, ¿sí? Por eso se le llama también ríos de pendiente atlántica, que en este caso la pendiente tiene que ver en cuál es digamos, la inclinación que tiene el relieve y hacia dónde desemboca el río, ¿sí? Acá les muestro una imagen un poco más detallada de cómo se distribuye los ríos los ríos afluentes y el río principal, que es el río Amazonas. Y acá lo pueden ver que desemboca en el océano Atlántico. Estas fuentes de agua son muy importantes porque generan mucha biodiversidad y por lo tanto en esa zona coincide con la selva amazónica, o sea que tenemos vegetación abundante y tipos de especies de animales también abundantes y diferentes. Y después tenemos la cuenca del Río de la Plata, ¿sí?, que se da en este sector sur de América y abarca también una gran cantidad de ríos, pero su desembocadura se da en el Río de la Plata, en la zona de Argentina. Ya tenemos un clima mucho más fresco, pero aún así sigue siendo una de las cuencas más caudalosas de todo América. Bueno, estas son las cuencas más importantes y los ríos más importantes que se presentan y coinciden con la zona del relieve de llanura, que es el relieve más plano, donde tiende a acumularse toda el agua de los ríos de nuestro continente. Bueno, espero que hayan entendido un poco el video y sigamos cuidándonos en casa, esa es nuestra misión. Y bueno, ya aprender a la distancia es la misión que estamos teniendo este año. Espero que se encuentren muy bien y bueno, hasta la próxima. Chao, chicos.